viaje, pero por los próximos domingos vamos a estar enfocados en el capítulo 8 de Hechos, donde vamos a estar viendo la evangelización como debe de ser hecha en tiempos tan complicados como los que vivimos y vivían los apóstoles. Así que hoy vamos a leer de los versos 4 al 25, y así estaremos viendo cómo Felipe llevó el evangelio a Samaria. Y el próximo domingo, no este que viene, sino el siguiente, vamos a estar viendo la conversión de Simón el Mago y cómo los falsos profetas están en medio de la iglesia del Señor. Pero hoy nos vamos a enfocar en el mensaje que Felipe llevó. Así que leemos desde el verso 4 que dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban por hombres y mujeres. También creyeron Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Iglesia del Señor Jesucristo, ¿cuánto tenemos que aprender nosotros de la manera como Felipe, los apóstoles, llevan el evangelio? Ahora pensemos en algo: lo imperativo de la predicación es un asunto urgente, es una gran necesidad. Era para los apóstoles casi 2000 años atrás, pero esa misma urgencia que tenían los apóstoles la tenemos hoy. Justo hoy, cuando íbamos de casa, después de que salimos del auto, yo vi que estaba un señor viendo hacia mi casa. Así que estacionamos el auto con Steve, estuvimos en el servicio hoy en la mañana acá,
estacionamos el auto, salimos y el Señor está viendo hacia la casa, pero está tan clavado, tan enfocado con su mirada hacia la casa, que a mí me llamó la atención porque está viendo hacia la casa de esa manera. Entonces, cuando él ve que yo voy con la Biblia, me dice estas palabras, dice: quiero que ores por mí cuando vayas a la iglesia. Y le digo: ¿y por qué tengo que orar por ti cuando yo voy a la iglesia? ¿Por qué no oro por ti ahorita mismo? Y me quedó viendo, pero me vio como extraño, como diciendo: ¿qué es esto? ¿Por qué me está diciendo esto este Señor? Le digo: ahora mismo. Lo abracé, le puse el brazo sobre su hombro y oramos una oración simple, sencilla, corta. Eso abrió una conversación como de 20 minutos con ese Señor. Muy difícil de entenderlo porque el acento era muy fuerte, el acento de él, pero tuvimos una conversación. Me dijo: yo quiero ir a tu iglesia. Desafortunadamente no daba ninguna tarjeta, pero le quitamos el número de teléfono de él para llamarlo y poder hablar con él. Hermanos, oportunidades de evangelismo hay en todos lados. La gente está rota, está quebrada, está dolida, está con muchos problemas y necesita urgentemente una salida. Y la única salida para los problemas de las personas es el Evangelio. La única salida para que las personas puedan dejar ese mundo de maldad es el Evangelio. Esto es lo imperativo de la predicación. Tenemos que anunciar el Evangelio. Todo aquel que ha nacido de nuevo, la idea que hay en nuestras mentes, que el Evangelio tiene que ser proclamado por los pastores, por los evangelistas, por los maestros. Hermano, Felipe, el hombre del que vamos a ver hoy, era un diácono de la iglesia primitiva, pero este había sido dotado por Dios, llamado por Dios para predicar el Evangelio como evangelista también, y él no rehusó anunciar el Evangelio y fue transformado toda una región por medio del Evangelio. Y de eso vamos a estar viendo por qué hablo de Samaria. Cuando Jesús pasó a Samaria, dicen que llegó a la ciudad de Sicar. Estuvo en la ciudad de Sicar y anunció el Evangelio en la ciudad de Sicar. Pero de Felipe se habla que llegó a Samaria. Samaria era toda la región. No solamente, aunque la capital también se le llamaba Samaria, la capital de la región, la parte norte de Israel. Pero en este caso, lo más probable es que él estuvo en toda la región de Samaria, proclamando el Evangelio, anunciando el Evangelio, y las personas en multitudes se convirtieron a Cristo. ¿Será que el Cristo, el Evangelio que predicaba Felipe, es diferente al Evangelio que predicamos hoy? ¿Será que el Cristo que tenía Felipe es diferente al Cristo que anunciamos nosotros hoy? No, hermanos, es el mismo Cristo. Y déjenme decirle algo. Mi sueño es que esta iglesia crezca, pero este trabajo no lo puedo hacer solo. Es imposible para mí que yo haga este trabajo solo. Yo los necesito a ustedes. El Rey los necesita a ustedes. Para que ustedes inviten, para que ustedes den testimonio a sus familiares y amigos, para que ustedes le digan a la gente que esta iglesia proclama el Evangelio de Jesucristo. No nos enfoquemos en aquellas cosas negativas que escuchamos acerca de este ministerio, sino más bien reventamos todo lo negativo que se habla acerca de este ministerio con aquellas cosas buenas que nosotros podemos ofrecerle a la gente.
¿Sabe qué significa la palabra encomiable? Significa loable, laudable, elogiable, ponderable, plausible. Era un hombre que tenía agallas. Y la fuerza del Espíritu Santo lo llevaba a anunciar el Evangelio. Hermanos, cuando yo comencé el ministerio, cuando yo comencé la vida cristiana, yo me recuerdo que un día le dije al Señor, en mi habitación, todavía no nos habíamos casado, Rosa y yo. Estaba solo en mi casa y hablé con el Señor y le dije, si tú me has llamado a mí, no me has llamado para estar sosiego, no me has llamado para estar estático. Yo quiero ser usado por ti. Y si me vas a usar, yo no me voy a rehusar a ningún lado que me vayas a enviar. Yo no me voy a rehusar. Yo voy a ir. Cuando Rosa y yo formalizamos nuestro noviazgo, fue lo primero que hablamos ella y yo. Antes de mis hijos, antes de mi esposa, antes de todo lo que está mi Dios. Y Él me ha llamado para hacer un ministerio, y ese ministerio lo voy a hacer. Y Rosa puede darles testimonio de esa conversación que tuvimos. Y ella me dijo, aquí estoy yo para apoyar en todo lo que yo pueda apoyar. 27 años, 25 años de ministerio, y hasta aquí, hermanos, hemos estado. Y hoy en la mañana estábamos hablando que en cierta ocasión yo salí en un viaje de enseñanza que no podía posponer. Yo salí y ella se quedó en el hospital con Estil en cuidados intensivos. Alguien podría decir, wow, qué grosero pastor, ¿cómo puede dejar a su esposa y a su hijo en cuidados intensivos de irse? Ustedes no saben cómo me fui. Yo me fui con el corazón roto, pero yo no podía cancelar esa actividad. Cuando yo regresé, el niño estaba en casa y estaba bien, porque yo confié en Dios. Hermanos, tenemos que hacer el ministerio. ¿Sabe por qué yo trabajo insaciablemente por el ministerio? Porque yo sé que mis días son contados. Y alguien me preguntó en cierta ocasión, ¿y cuándo vas a descansar, pastor? Tú no descansas. Voy a tener toda la eternidad para descansar. Ahora yo tengo que trabajar. Tengo que trabajar al Señor. Hermano, ¿quién era Felipe? ¿Quién era Felipe? Primero, era un hombre laborioso, un hombre trabajador. Tenía que haber visto algo. Y para ello vamos al capítulo 6 de Hechos. En el capítulo 6 de Hechos, nosotros vemos la descripción de los 7 diáconos. Los apóstoles dijeron que necesitaban 7 diáconos. Le dijeron a la iglesia, necesitamos que ustedes, como iglesia, escojan 7 varones, para que estos cuiden de las cosas del Señor, para que estos cuiden de lo que está sucediendo acá. ¿Por qué? Porque las viudas estaban siendo descuidadas. Las cosas que hacer en la iglesia estaban siendo descuidadas. Y los apóstoles estaban tan ocupados en las predicaciones, en las visitaciones, en ayudar a la iglesia que se desarrollara, que no podían atender a las viudas. Entonces las viudas griegas se molestaron y empezaron a quejarse por lo que estaba pasando. Los apóstoles dijeron, busquen 7 varones, y estos 7 varones van a servir en las mesas, ¿sí? Estos 7 varones son los que van a llenar las mesas. Veamos del verso 3 al verso 6, ahí está escrito, del capítulo 6. Pero hermanos, antes de llegar allí, tenemos que ver, primero, Felipe era un fiel seguidor de Jesús. Segundo, Felipe era un hombre equilibrado en la fe, lleno de bondad. Hermano, era un hombre espiritual, era un hombre con una moral intachable, era un hombre también que se preocupaba por las cosas sociales. No
vidas están puestas en Él. Vean bien lo que está sucediendo aquí. Primero dice que tenían que ser hombres de buen testimonio, ¿verdad? Verso 3, vean lo que dice. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Hermano, para servir en la mesa, para ayudar a las viudas, para cuidar de lo del Señor, se necesitaban hombres de buen testimonio. Estos hombres tenían que ser ejemplares. Estos hombres tenían que ser íntegros. Estos hombres tenían que ser virtuosos. Estos hombres tenían que ser serviciales. Estos hombres tenían que ser fieles al Evangelio. Pero también estos hombres tenían que ser llenos del amor, pero no cualquier amor. Tenían que ser llenos del amor de Dios, de la compasión de Dios. Vean lo que dice, sigue diciendo el verso. Llenos del Espíritu Santo. Un espíritu de sabiduría, un espíritu de entendimiento, un espíritu de bondad, un espíritu de justicia. Porque eso es lo que es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el don del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Hombres que para servir en la mesa tenían que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios. Hermanos, si para servir a la mesa tenían que ser llenos del Espíritu Santo, nosotros tenemos que buscar y anhelar siempre que el Espíritu Santo sea el motor que nos lleve al evangelismo, al que nos lleve a hacer la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Estos hombres primero fueron escogidos por Dios, luego fueron salvados por Cristo y luego fueron dotados por el Espíritu Santo para hacer esta obra que se les estaba encomendando. Pero hay un orden en la iglesia y me quiero detener un momento en esto. Hay un orden en la iglesia. Dios llama a las personas al servicio, ¿verdad? Es Dios el que nos llama. La iglesia los nombra, pero los ancianos los confirman en el ministerio. Y aquella iglesia donde solo el pastor es el que llama, que confirma y el que hace todo en la iglesia, esa iglesia no es de Dios. Porque hay un orden que hay que seguir. Dios los llama, la iglesia los nomina y el cuerpo de ancianos los confirma en el ministerio. Ese es el orden que seguía, ese es el orden que vemos en este versículo. Y el Espíritu Santo da testimonio de la obra de estos varones. Hermanos, tenían que ser hombres llenos de sabiduría. Fíjense bien, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Por qué tienen que ser llenos de sabiduría? No es cualquier sabiduría. De hecho, el proverbista dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una persona que tiene sabiduría, una persona que el temor de Dios es su fortaleza, que el temor de Dios, lo que Dios ha puesto en su corazón para hacer, es aquello que le motiva todos los días. No es una motivación personal, es una motivación que viene del temor que tiene por Dios y por hacer su reino. El resultado de aquella elección fue claro. La palabra del Señor se fortalecía. ¿Por qué? Porque los apóstoles no tenían que estar ingridos.
en los problemas de la iglesia, en cómo darle de comer a la viuda, en cómo llevar a un enfermo a un lugar, en cómo hacer este trabajo. No es orar para los diáconos. Los apóstoles estaban enfocados en estudiar las Escrituras, en sacar el mensaje de la palabra de Dios para proclamarlos. ¿Y sabe cuál es el resultado? El resultado está en el verso 7, ¿no? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que está sucediendo? El discipulado, el estudio de la palabra del Señor nos lleva a nosotros a desarrollarnos como personas, pero a desarrollar a los demás que están a nuestro alrededor como verdaderos siervos de Dios. ¿Cómo se hacía todo esto, hermano? Había muchas maneras. Ellos cuidaban a las viudas, ellos administraban los fondos que entraban a la iglesia, ellos visitaban a los enfermos, posiblemente acompañados con algún anciano. No sabemos, la Biblia no registra todos los hechos que sucedieron, pero posiblemente acompañados por un anciano, iban y visitaban, estaban pendientes de la iglesia. Pero sobre todo, se les enseñaba discipulado. En la gran comisión, ¿qué es lo que nosotros tenemos, hermano? ¿Qué es lo que Dios nos ha encargado en la gran comisión? Y dice el verso 19 del capítulo 28 de Mateo: id por todo el mundo, predica el evangelio, haz discípulos a la medida de Cristo. Verso 19. Ese es el trabajo que nosotros somos llamados a hacer. Hermano, Dios exalta a aquellos cuyo corazón está por Él y el servicio de la iglesia. Son dos cosas, hermano. Su corazón tiene que estar pendido en Dios. Su corazón tiene que estar puesto en las cosas de arriba, en las cosas que vienen del cielo, en las cosas que vienen del trono de la gracia de Dios, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. Pero además de eso, el servicio a los demás, ayudar a los demás. El apóstol Pedro dice estas palabras en 1 Pedro 5:6. Dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará a su tiempo. Fíjense bien, humillaos, es decir, sometámonos a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, a la bondad de Dios. Y Él, ¿tienen miedo de hacer evangelismo, hermanos? Pues yo también. Les soy honesto y les confieso, a mí también me tiemblan las piernas cuando tengo que hablarle a otro de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque a nadie le gusta ser rechazado. A nadie le gusta que le digan no. Pero tenemos que hacerlo, claro que sí. Y Él os exaltará en el momento que esté que hacerlo. Veamos, la persecución obligó, hermano, la persecución fue la que obligó a salir a los apóstoles a Samaria. ¿Cuál fue el último mandato del Señor antes de irse al cielo? Hechos capítulo 1, verso 8. Le dice: vayan a predicar el evangelio en el poder del Espíritu Santo, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines del planeta. ¿Verdad que eso dice? Capítulo 1, verso 8 de Hechos. Vamos a ir en el poder del Espíritu de Dios a hacer este ministerio. Y no voy a detener a explicar de qué está hablando el poder del Espíritu de Dios. Lo importante aquí es que entendamos que nosotros tenemos una misión que hacer. Pero ¿saben qué es lo más bello de todo eso? Ay, que los discípulos se acomodaron en Jerusalén y nadie quería ir a hacer el
como los diáconos eran los que estaban más involucrados en las cosas de la iglesia, comenzó con los diáconos y agarró a uno que se llamaba Esteban. Y dice que llevó a Esteban ante el concilio, y Esteban delante del Sanedrín, él confesó a Cristo. Pero mientras lo mataba a los pies de Saulo de Tarso, dice que Esteban todavía seguía testificando y decía: yo veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y mientras lo apedreaban a muerte, Esteban tenía los ojos puestos al cielo, porque Jesús estaba recibiéndolo en gloria en ese momento. No importa, mi hermano y hermana, cuántas veces nos rechazan. Si ustedes supieran todas las veces que a mí me han rechazado, no importa las veces que rechacen el mensaje de salvación que ustedes van a predicar, lo importante es predicar a Cristo. El tiempo se está cortando. Hermano, la misión en Samaria se desarrolla fuertemente. La misión en Samaria toma una fuerza increíble por un hombre. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros? Que muchas veces pensamos es que mejor que venga otro a hablar en mi lugar. No que sea otro, que no que sea hablar. Yo no tengo. Es que ya aparece como Moisés en el capítulo 3 de Éxodo. Manda a Aarón es mucho más capacitado que yo. Pero no se ha puesto a pensar que Dios no está llamando a Aarón, que Dios lo está llamando a usted. Para enviarle a hablar al vecino, al tío, a la tía, al hermano, a quien sea. Hermanos, Felipe, por medio de la persecución, él toma hacia el norte. Recordemos un poquito, veamos un poco de historia. Las 10 tribus del norte fueron las 10 tribus que se separaron en el tiempo de Salomón, o después de que Salomón murió en las manos de Roboam su hijo. Pero estas 10 tribus del norte pusieron a Roboam como el próximo gobernador o rey de ellos, y así fueron muy paganos. En el año 730 o 700 antes de Cristo, estas 10 tribus del norte fueron conquistadas por los asirios. De hecho, fue Hazael el que conquistó estas 10 tribus del norte. Y como se estaban multiplicando las fieras del campo y estaban matando a la gente, entonces vino el imperio asirio, porque entonces el imperio era un imperio asirio. Trajo de los pueblos conquistados, trajo mucha gente y la puso en la parte norte. Entonces los de Samaria eran considerados gente impura, gente mixta. Entonces no eran muy bien vistos por los judíos, especialmente los de Jerusalén. De hecho, cuando venían a adorar a Jerusalén, los de Samaria les pegaban unas tremendas palizas, porque era gente impura a la vista de ellos. Pero es curioso que el ministerio desde Decápolis, luego Samaria, se fue hecho, por medio de Jesús, fue hecho a esta gente impura, en vista de los religiosos de Israel. Dios hizo obra, Jesús hizo obra entre ellos, y ahora ha enviado al menos cualificado, hermano. Porque el menos cualificado, si usted ve, los ordenados, ¿quiénes eran? Si los pastores ordenados eran los apóstoles, ¿verdad? Si Felipe apenas un diácono, Felipe no tenía esa investidura. Nadie necesita una investidura religiosa para hacer la obra de Dios. ¿Sabe quién necesita? El Espíritu de Dios para poder hacer esa obra. Usted no necesita ser ordenado para hacer la obra de Dios. Usted lo que necesita es que Dios vaya llamado al ministerio para hacerlo. Y no quiero entrar en eso de que, entonces parece que hay grupos cristianos que cualquiera va. No estamos hablando de orden.
estamos hablando de evangelismo. ¿Sí? Estamos hablando de evangelismo. Todos se nos ha dado la gran comisión y todos tenemos que hacerlo. No es un asunto solamente de unos cuantos. Felipe va. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Felipe hace todo el trabajo. Un trabajo excepcional, un trabajo maravilloso. Multitudes se convirtieron por medio del mensaje y sus 4 hijas le ayudaron. Es muy posible que esas 4 hijas eran adolescentes, eran unas jovencitas todavía, pero ellas le ayudaban en la obra del ministerio. No se dice absolutamente nada de la esposa de Felipe, solamente se menciona de sus 4 hijas que también eran evangelistas, que también eran predicadoras. Tampoco voy a entrar a explicarles si era lícito para ellas que predicaran o no. Hermanos, la gran comisión es para mujeres y para hombres. La gran comisión tenemos que hacerla todos. Y las hijas de Felipe, yo no sé cómo es que profetizaban, yo no sé cómo es que hacían esa obra. Y los comentaristas no dicen nada acerca de ellas tampoco. Y no voy a especular. Lo que sí les puedo decir, que Felipe y sus 4 hijas transformaron toda una región para la gloria de Dios, porque proclamaban el Evangelio. Es que no era Felipe ni sus hijas, era Jesucristo, era el Evangelio, era la predicación de la palabra. Así que si usted me está diciendo a mí, sí, pastor, está bien, pero las mujeres no deben de hacer evangelismo y no que una cosa de solo los hombres, yo le digo en esta hora, no se equivoque, porque hasta por eso la va a llamar a cuenta del Señor. En aquel día le va a decir, ¿por qué no evangelizaste? Era tu trabajo. Hermanos, Felipe era un evangelista lleno del poder de Dios. Y veámoslo en el verso 4 al 6 del capítulo 8. Miren qué es lo que dice. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyéndolo y viendo las señales que hacía. Aquí me quiero detener un poquito, hermano. Casi siempre cuando el escritor, los apóstoles, hablan de Jerusalén y hablan de las regiones fuera de Jerusalén, siempre hablan como descender, bajó, subió a Jerusalén, descendió de Jerusalén. Esta era la parte norte de Judá, donde estaba Jerusalén. Entonces, no tiene lógica, ¿verdad?, que diga que descendió, porque todo lo contrario, fue hacia arriba para llegar a la parte norte. Sin embargo, si usted, lo importante aquí es que ellos ven a Jerusalén como el centro de toda la actividad religiosa de su época. Todo lo que era fuera de Jerusalén era como segundo plano, para ponerlo desde este punto de vista. Entonces, descendió a Samaria. Quiere dejar bien claro que así como Jesús visitó a Samaria, la ciudad de Sicar, y todos los samaritanos dicen, pero ojo, que no está hablando de todos los de la región de Samaria, sino solamente los de la ciudad de Sicar, fueron los que se convirtieron al Evangelio cuando Cristo, por medio de la samaritana, les anunció el Evangelio. Ahora queda toda una región para predicarle el Evangelio. Pues esto es lo que Felipe está haciendo, predicando a todo este lugar, y la gente unánimemente, es decir, estaban tan absortos en escuchar el mensaje del Evangelio por medio de Felipe, que le ponían atención. Yo no sé cuántas horas predicaba, pero le ponían atención al mensaje. Y así este evangelismo con señales y prodigios. Vean lo que dice el verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Primero,
un mundo endemoniado de fuera. ¿Sabe qué es lo que desplaza a los demonios que la gente anda? El Evangelio. Y no espere usted que vamos a ver a personas haciendo cosas raras. Eso no es estar endemoniado. El que no tiene a Cristo, ¿a quién tiene? El demonio, hermanos. El que no tiene a Cristo en su corazón tiene el demonio en su corazón. Cuando el Evangelio viene al corazón de la persona, esa persona es liberada para la gloria del Evangelio mismo. Nuestro trabajo es liberar a esta gente de estas cosas, de la esclavitud del adulterio, de la esclavitud del chisme, de la esclavitud de la murmuración, de la esclavitud del engaño, de la esclavitud de la estafa, de la esclavitud del robo, del hurto, del asesinato. Todas estas cosas las hace una persona que no tiene a Cristo en el corazón. Y nuestra responsabilidad es presentarle el plan de redención para que pueda venir al arrepentimiento de sus pecados. Y ellos van a dar testimonio. Yo era esto, pero desde que escuché el Evangelio predicado por fulano tal, yo pude ver la luz de Cristo. Vea lo que dice, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Era normal en este entonces el Evangelio, se estaba proclamando el Evangelio, se estaba llevando el Evangelio, tenían que seguir su curso. El canon de las Escrituras no había sido finalizado todavía, entonces era completamente normal que se hicieran todas estas señales y prodigios. Hoy que tenemos la palabra de Dios, que es la que transforma, que es la que convence, que es la que libera, que es la que rompe todas las cadenas, no necesitamos todas esas manifestaciones, que a veces ni siquiera son manifestaciones, sino charlatanería las que vemos hoy en día. Hoy necesitamos mujeres y hombres llenos de la palabra de Dios para que podamos anunciar el Evangelio claro y justo delante de las personas. Eso es lo que necesitamos. Así que Felipe hacía todas estas cosas en el poder del Espíritu Santo. Lucas quiere dejar en claro algo que no era en el poder de Felipe, no era en el poder de convencimiento, no es quien es más elocuente, no es quien tiene la mejor jerga para hablar. No, hermanos, esto se trata del poder de Dios por medio del Evangelio proclamado. Esa es nuestra responsabilidad, anunciar a Cristo, y lo demás queda en las manos de Dios. Nuestro deber como hijos de Dios es predicar con nuestro testimonio, con nuestra boca, con todo lo que tenemos, predicar el Evangelio. Lo demás va a ser hecho por obra del Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que Felipe ha hecho. Y Lucas dice, yo quiero dejarles en claro que no es por la elocuencia de Felipe, no es por el poder de convencimiento de Felipe, sino que es por el poder de Dios que estas cosas se hacen. Hermanos, yo quiero concluir con esto. Piensen, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de Nueva Vida? ¿Cuál es la misión que Dios le ha puesto en su corazón? ¿Cuál es la misión que Dios me ha dado? Hermano, nuestra única misión es anunciar el Evangelio. No se preocupe si la persona se convierte o no, porque ese no es su trabajo. Su trabajo es anunciar el Evangelio. Lo demás vendrá con el tiempo. Debemos de dejarle saber a la gente que Cristo está vivo, que Cristo tiene el mismo poder, que Cristo tiene la misma autoridad que tenía en tiempos de Felipe, que Cristo
no es un cuento de hadas, que Cristo está con nosotros, hermanos, que Cristo es el que nos ha llamado a este ministerio. Tenemos que decirle a la gente, tenemos que llevar a nosotros, por medio de una vida establecida en Cristo, un testimonio firme a las demás personas. Dios en Cristo tiene un maravilloso plan para los hispanos de Toronto, pero también quiere usar esta iglesia para llevar